Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. La primera vez que conocí a ella, la amiga de la infancia de Luke, fue durante nuestro segundo año de universidad. Se suponía que iba a ser un fin de semana especial, solo para nosotros dos. Pero esa noche, Luke desapareció y no respondió a ninguno de mis mensajes. Esperé y esperé, sintiéndome confundida y un poco herida. Al día siguiente, finalmente lo llamé. Sonó unas cuantas veces antes de que contestara. ¿Dónde estabas?, le pregunté. Escuché ruido de fondo, gente hablando, riendo, y luego se metió la voz alegre y coqueta de una chica. ¿Quién te está llamando? Hubo un breve silencio, como si Luke se hubiera olvidado de respirar. Luego respondió, mi novia. Pero la forma en que lo dijo me pareció extraña. No sonaba orgulloso ni feliz. Era como si escondiera algo, como algo pesado que se hunde en silencio bajo el agua. Después de un corto silencio, añadió, amor, está aquí mi amiga de la infancia. Pronto la llevo al campus para que la conozcas. Entonces escuché que la chica se reía y lo molestaba, vete a la mierda. ¿A quién llamas tu amiga de la infancia? Soy tu papá. Luke se rió, pero con frialdad, y le contestó, ¿no eras tú la que rogaba por llamarme abuelo solo para copiarme la tarea en la escuela? Luego, la llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, con una sensación rara en el pecho. No sabía por qué, pero de repente Luke me parecía un extraño. Un segundo después, me envió su ubicación por WeChat. Estaba solo a 4 paradas de metro. Tomé una bici compartida y pedaleé directo hasta allá, sudando bajo el sol. Al llegar a la entrada del metro, lo vi con una maleta, hablando con la chica. Ella llevaba el cabello en 2 coletas, una blusa estilo marinero y una falda de cuadros azul con blanco. Era bajita, pero llamaba la atención, cara bonita, actitud segura. En cuanto me vio, sonrió ampliamente y dijo, «Wow, eres preciosa, hermana. Luke no te merece». Eso me desconcertó. Luke, que siempre era tranquilo y reservado, frunció el ceño y le soltó, «Si la merezco o no, no te corresponde a ti decirlo». Su tono fue seco, y pude sentir que algo andaba mal. Pero a ella no parecía importarle. Actuaba como si todo girara a su alrededor. «Apúrate y dale el agua que compramos», le dijo. ¿No ves que está sudando? Luke me ofreció una botella de agua fría, pero no la acepté. No puedo tomar cosas frías. Estoy en mis días, le recordé, algo que ya le había dicho justo el día anterior. Se quedó paralizado. Ella intervino de inmediato. Tomó la botella y señaló una tienda de té de burbujas. Ve a comprarle un té de leche caliente, le dijo a Luke. Él no discutió. Simplemente se dio la vuelta para irse. ¿Y uno para mí también?, gritó ella detrás de él. Luke respondió, ¿no dijiste que empezabas una dieta? Y luego, medio en broma, medio en serio, añadió, llámame papi y te lo compro. Su tono me revolvió el estómago. Algo no iba bien. Sin pensarlo, me acerqué y le agarré suavemente el brazo. Voy contigo, le dije. El ambiente se puso tenso, solo un poco, pero lo suficiente para notarlo. Minutos después, ella y yo teníamos cada una un vaso de té con leche, mientras Luke arrastraba su maleta detrás. Reservó una habitación en un hotel barato, justo afuera de la puerta sur del campus. Ella insistió en voz alta que quería probar la comida de la cafetería, solo para ver qué tan mala era en realidad. Así que fuimos allí a almorzar. Mientras tomaba mi bandeja, le pregunté si quería algo de la sopa gratis que ofrecían. Se levantó como para acompañarme, pero Luke la detuvo. Ella, siéntate. Yo voy. Su voz resonó en la cafetería casi vacía, aún estábamos en receso, así que el lugar estaba tranquilo. Ambas nos quedamos congeladas. ¿A quién llamas?, le preguntó. Luke no respondió de inmediato. Luego caminó directo hacia mí y dijo, a mi novia. ¿A quién más? Su tono era frío, serio. Ella se quedó sorprendida por un segundo. ¿Quieres que te llame así? ¿Qué eres, mi hijo?, le soltó. Pero su voz ya no sonaba juguetona.
y bajo la dura luz de la cafetería, de repente todo se sintió demasiado real. Bajo las luces blancas y brillantes de la cafetería, la sonrisa de ella se desvaneció un poco. Su rostro, aún bonito, se veía algo pálido. Por un segundo, casi parecía triste. Cuando Luke regresó con la sopa, solo traía un tazón, y me lo dio a mí. Luego, sin decir nada, se fue a otro mostrador, pasó su tarjeta y se compró una sopa diferente, de esas que vienen en un cuenco de barro. Me tomó por sorpresa. Espera, ¿y ella? ¿Ella no va a comer? Pregunté. Luke parecía distraído, incluso un poco molesto. Esa porquería sabe a agua de lavar platos, murmuró. Totalmente insípida. Sabía lo exigente que era ella, no había forma de que ella tomara algo tan simple. No podía explicar bien cómo me sentí en ese momento, pero no fue algo bueno. Me golpeó de pronto, toda mi relación con Luke siempre se había sentido unilateral. Me gustaba desde hacía 3 años, mucho antes de que estuviéramos juntos. En segundo año, cambió de carrera y terminó en nuestro grupo de teatro. Así fue como nos conocimos. Luke era el tipo de chico que destacaba. Alto, delgado, con rasgos marcados y piel muy clara. Durante clase, apoyaba sus largos dedos sobre el escritorio, a veces tocándose cerca de las 100 mientras escuchaba. Recuerdo que me sorprendía mirándole las manos, tratando de pensar en algo, lo que fuera, para iniciar una conversación. Al final solté: «Tú no tomaste las materias básicas de esta carrera antes. ¿Puedes seguirle el ritmo al profesor?». Me miró con calma y respondió: «Está bien. Todo esto lo estudié en la prepa. Incluso fui a competencias». Eso me dejó callada. Luke venía de una familia de clase media. Había entrado a una universidad decente de nuestra provincia, y todos decían que era un chico de oro. Se rumoraba que le faltaron solo unos puntos para entrar a una universidad top, así que eligió una escuela con buena conversión de GPA y planeaba cambiar de carrera después. Siempre tenía esa energía tranquila y segura, como si viniera de un mundo totalmente distinto al mío. Yo crecí en un pueblo pequeño, estudié como loca, y me abrí camino hasta la universidad. No tenía contactos ni dinero, solo determinación. Y como muchas personas, me sentía atraída por lo que no tenía. Así que sí, no fue sorpresa que me enamorara de él. Incluso seguí consejos que leí en internet, trataba de chocar accidentalmente con él, fingía tropezarme para que me atrapara. Y una vez, lo hizo. Me agarró de la cintura, me miró a los ojos y dijo suavemente mi nombre: Lindsay. Las piernas me fallaron. En ese momento ya no estaba fingiendo. Para el último año, ambos fuimos seleccionados para tener pase directo a la maestría. Incluso me eligieron para dar un discurso como una de las mejores estudiantes. Durante el discurso, hablé brevemente sobre mi origen familiar. Cuando terminé, toda la sala aplaudió. Miré hacia el público y crucé la mirada con Luke. Su expresión era difícil de leer, profunda y seria. Pensé que significaba que me admiraba. Que estaba orgulloso de mí, que me veía como alguien que había luchado por estar a su lado. Pero me equivoqué. Justo antes de graduarnos, Luke finalmente me dijo que le gustaba. Empezamos a salir, y al principio, parecía distinto. Me esperaba abajo cada mañana con desayuno. Los fines de semana salíamos a probar nuevos restaurantes. Justo la semana pasada fuimos a un lugar japonés elegante. Me peló camarones uno por uno y me los colocaba con cuidado en el tazón. Incluso mezcló la salsa de soya y el wasabi como a mí me gusta. «No sé si esto sea de tu agrado», dijo en voz baja. Cuando llegó la cuenta, abrí los ojos de la sorpresa. Saqué el teléfono para enviarle mi parte, pero Luke me detuvo. Me quitó el teléfono de las manos y dijo: «Estamos saliendo. ¿De verdad tenemos que dividir cada cuenta?». Luego se acercó, apoyó su barbilla en mi hombro y susurró: «Amor». Me puse roja como un tomate. Quise decirle algo dulce, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. En nuestra fiesta de graduación, toda la clase salió a cenar. Tomé algunas copas y empecé a sentirme mareada, así que salí a tomar aire. Fui al techo, esperando despejarme un poco. Al dar vuelta en una esquina, vi a Luke parado con uno de sus amigos.
El pasillo estaba oscuro, y no me vieron. Su amigo le preguntó, entonces, ¿por qué empezaste a salir con Lindsay de repente? Ya sabías que le gustabas, ¿no? Luke estaba de lado, con un cigarro en la mano. Su rostro se veía frío, como un extraño. Respondió, porque no va a ser una molestia. Luke seguía siendo tan tranquilo y distante como siempre. Nada en su comportamiento dejaba ver lo que realmente pensaba. Pero justo antes de despedirnos en la estación de tren, de repente me atrajo hacia él y me besó. «Vuelve temprano cuando empiece el nuevo semestre», dijo con una suave sonrisa. «Te llevaré a una cita de verdad». Ese momento me dio esperanza. Empecé a creer que tal vez había exagerado todo lo que pasó antes, que quizás solo estaba en mi cabeza. Pasé las vacaciones de verano en casa, ayudando a mis abuelos. Ellos me criaron después de que mi madre falleciera, así que traté de aliviarles un poco la carga. Para ganar algo de dinero extra, conseguí un trabajo remoto como tutora de matemáticas y física. Mis días estaban llenos desde la mañana hasta la noche. Luke y yo casi no hablábamos. Él apenas mandaba un buenas noches antes de dormir cada día. Supuse que también estaba ocupado. Pero, en el fondo, no podía evitar sentir la distancia entre nosotros. Cuando comenzó el nuevo semestre, nos asignaron a distintos laboratorios de investigación. Mi tutor se había ido al extranjero por un programa de intercambio, así que me asignaron a trabajar con Mason Hang, un estudiante de tercer año. Era incluso más alto que Luke, con rasgos marcados y serios, y una confianza silenciosa que hacía que todos le prestaran atención. Si Luke era como una estrella brillante y encantadora, Mason era la luna, distante, fría e imposible de ignorar. Nunca había conocido a alguien como él. Yo crecí en un pueblo pequeño, donde la gente era amable pero sencilla. Mi compañera de cuarto, Summer, me contó que los padres de Mason eran profesores en nuestra universidad. Había sacado notas lo suficientemente altas como para entrar directamente a un programa combinado de maestría y doctorado. Estaba entre los mejores de su clase. Alguien como él parecía inalcanzable, como si viniera de otro planeta. Un día, durante el almuerzo, mencioné a Mason sin pensar demasiado. Luke me dedicó una sonrisa forzada y dijo, «Ni lo pienses. Tipos como él están muy por encima de tu nivel». Me congelé. La mano me quedó suspendida a medio camino de la boca con los palillos. La sonrisa se me borró de la cara. Fue la primera vez que me di cuenta. Luke me menospreciaba, aunque fuera un poco. Mientras trataba de procesar eso, Mason pasó con su bandeja de almuerzo. Se detuvo justo a mi lado, me miró y dijo con voz tranquila, «Lindsay, ven al laboratorio temprano esta tarde. Hay un problema con los datos que entregaste ayer». Luego se fue como si nada. Me despedí de Luke y volví a clase. Esa tarde, me quedé en el laboratorio mucho más tiempo del habitual. Pensé que Luke estaría esperándome afuera, como solía hacer. Pero cuando salí, no había nadie. Solo los árboles moviéndose bajo la luz del farol y mi sombra solitaria alargándose sobre el pavimento. Me quedé allí, sintiéndome vacía. Entonces escuché una voz detrás de mí. «¿Por qué no te vas? ¿Olvidaste algo?» Era Mason. Salí de mis pensamientos y negué rápidamente con la cabeza. «No, ya me iba». Él soltó un leve gruñido y dijo, «Vamos juntos». «Yo también voy por ese camino». Mientras caminábamos uno al lado del otro, noté lo alto que era. Mi hombro apenas llegaba a su pecho, y eso que mido 1,73, así que no soy presosamente baja. No era de extrañar que siempre destacara. Cuando llegamos al dormitorio de chicas, Mason se detuvo. Su residencia estaba justo al otro lado de un parterre de flores. Sonreí y le saludé con la mano. «Chao, Mason». Él me miró con esos ojos tranquilos e indescifrables y respondió, «Buenas noches». No pensé mucho en eso en ese momento. Pero al día siguiente, apareció ella. En el tercer día de las vacaciones, ella sugirió que fuéramos a un lugar turístico popular en el lado sur de la ciudad. Era la Semana Dorada, así que estaba lleno de visitantes. A Luke le disgustaban los lugares con mucha gente, así que de inmediato dijo que no. Pero ella no se lo tomó bien. Cruzó los brazos y sonrió con picardía.
¿De verdad no vas a ir? Si me dejas sola, le diré todo al tío Luke y a la tía Zoe. Luke rodó los ojos. ¿Todavía usas esa táctica de chivatazo a los papás? ¿Cuántos años tienes? ¿5? Pero ella solo se rió y le agarró la camisa por el cuello con coquetería. ¿Y bien? ¿Vas o no vas? Está bien, iré, refunfuñó Luke. Pero llevaré a mi novia también. Ella se volvió hacia mí y me lanzó una sonrisa brillante. Hermana, ¿quieres venir con nosotros? Respiré hondo, le devolví la sonrisa y dije, claro. Más tarde, en la parte más concurrida del área turística, una plataforma de los deseos repleta de gente, ella se adelantó dando saltitos. Como era tan bajita, tuvo que abrirse paso entre la multitud solo para poder asomarse por la barandilla. Ella casi se perdió entre la multitud. La gente empujaba por todos lados y, por un segundo, se nos escapó de las manos. Pero Luke reaccionó rápido, le agarró la muñeca y la trajo de vuelta con nosotros. Ella tropezó un poco, pero logró mantenerse en pie justo a tiempo. Su rostro se torció de frustración mientras se soltaba de un tirón. Luke. Me estás lastimando la muñeca, soltó molesta. Si no te hubiera agarrado, esa multitud te habría aplastado, le respondió él, con los ojos encendidos. De ahora en adelante, quédate cerca de Lindsay y de mí. Nada de andar corriendo sola. Su tono era tajante, estaba claramente enfadado. Ella no dijo nada más. Solo hizo un puchero y caminó detrás de él como una niña regañada. Más tarde, mientras Luke fue a buscar agua, ella se acercó a mí y me susurró, Lindsay, ¿cómo aguantas a ese hombre? Tiene un genio terrible. Me quedé en silencio un momento antes de contestar suavemente, en realidad, conmigo es muy tierno. Y era verdad. Desde que empezamos a salir, él siempre me había tratado con un cuidado silencioso. Nunca levantaba la voz ni perdía el control. Era calmado, atento. Como alguien que siempre mantenía sus emociones bajo control. Solía pensar que nada podría hacerlo tambalear. Pero cuando ella apareció en escena, vi otro lado de él. Ella lograba sacarlo de quicio con una facilidad que me sorprendía. Era como si cada pequeña cosa que ella hacía pudiera encender su furia en segundos. No hablé mucho el resto del día. Pero eso no era raro en mí, siempre he sido más bien callada. Luke no pareció notarlo. Al caer la noche, recibió una llamada. Cuando colgó, se acercó y dijo, Joss está en la ciudad con su novia. Quiere vernos esta noche. Antes de que pudiera responder, ella se adelantó. Claro. Dile que traiga a su chica, nos vamos a karaoke. Fue entonces cuando Luke finalmente se giró hacia mí, como si de repente recordara que yo también estaba allí. Su voz se suavizó. Amor, es Joss Carter. Crecimos juntos, ella y yo. Es un par de años mayor y ya está trabajando. Solo está de visita en Entie con su novia. Deberías venir también. Las luces cálidas de la calle iluminaban su rostro con un brillo suave, y por un segundo, me quedé mirándolo. Luego asentí. Está bien. Esa noche, estábamos esperando en una sala privada de karaoke a que Joss y su novia llegaran. Ella dijo que bajaría a recibirlos, pero no regresó por un buen rato. Yo estaba bebiendo una cerveza cuando me levanté para ir al baño. Pero en cuanto me puse de pie, el alcohol me golpeó de lleno. Tropecé, y caí justo en el regazo de Luke. En ese momento, la música de fondo cambió. Comenzó una canción lenta y emocional. Las luces de la sala estaban tenues, y la pantalla parpadeaba con las letras. Luke me miró. Sus ojos estaban tranquilos, pero había algo intenso detrás, como agua quieta a punto de agitarse. Lindsay, dijo con la voz un poco ronca. Entonces se inclinó y me besó. Todas las sensaciones raras que había tenido ese día, mis dudas, la tensión, parecieron derretirse en ese instante. Su beso era cálido, suave. Me aferré a su camisa y susurré su nombre, Luke. Su aliento olía ligeramente a alcohol, dulce y un poco embriagador. Pero entonces, un pequeño sonido vino desde atrás. Luke se quedó helado. Su expresión cambió. Me ayudó a levantarme con cuidado y dijo, párate.
Me giré, y ahí estaba ella, de pie en la puerta. Parecía como si hubiera visto un fantasma. Tenía el rostro pálido y no dijo una palabra. Ni siquiera me miró, aunque sí fijó la vista en Luke. En ese instante, la sala se sintió como un escenario. Luke y ella eran los únicos que importaban, como los protagonistas de una historia dramática y desordenada. El resto de nosotros, Joss, los demás, éramos solo extras de fondo. La música seguía sonando, sus letras atravesando el silencio. En los momentos que importan, ves más allá de mis dudas. Pero no quieres demostrar que soy tu único amor. Joss había crecido en el mismo vecindario que Luke y ella. Sus familias eran cercanas. Su novia también parecía conocer a sus padres. Cuando todos por fin llegaron, la conversación se animó rápidamente. Hablaron de sus trabajos en la empresa familiar, de los autos que querían comprarse, de relojes nuevos, joyas nuevas, mudanzas a casas más grandes. Hablaban de todas esas cosas caras como si no fuera nada, como si preguntaran, ¿qué hay para almorzar mañana? Tal vez para ellos eso era normal. Pero para mí, se sentía como si estuviera mirando desde afuera, espiando un mundo al que no pertenecía. Así que me quedé sentada en silencio, escuchando. Sin decir una sola palabra. Ella no dejaba que Luke hablara. Lo interrumpía cada vez que intentaba decir algo, con una voz cortante, como si estuviera molesta con él. Podía notar que algo la tenía inquieta. Y en el fondo, creo que ya sabía lo que era, pero no quería admitirlo, ni siquiera a mí misma. El grupo estaba cada vez más animado, como si nadie quisiera que la noche terminara. Entonces Luke sugirió, ¿y si vamos a un lounge a tomar otra copa? Ella no respondió, pero Joss aceptó, y todos comenzaron a levantarse en parejas, listos para salir. Luke se quedó atrás por un momento, caminando lento. Luego me miró y dijo, Lindsay. Me levanté de la mesa con cuidado, agarrándome del borde para no perder el equilibrio. Todavía tenía la cabeza un poco nublada. Vayan ustedes, dije. Yo me regreso al campus. Cierran los dormitorios a medianoche. Luke revisó la hora, ya eran las 11. Aún tengo tiempo, añadí con un pequeño encogimiento de hombros. Él dudó, como si no supiera qué decir a continuación, y de repente me rodeó con el brazo. Lindsay, ¿estás molesta? Luke siempre notaba los pequeños cambios, sobre todo cuando algo no estaba bien. En el pasado, si no decía nada, era porque realmente no lo consideraba importante. Cuando no respondí de inmediato, se inclinó más cerca y preguntó, ¿es porque te aparté hace un rato? Cerré los ojos un segundo y respiré hondo. No es eso, respondí en voz baja. Es solo que, ese momento no se vio bien. Especialmente frente a los demás. Luke frunció el ceño, confundido, así que le expliqué, Joss me conoce desde que era niña. Es como un hermano mayor. Hasta conoce a mis padres. No quería que su primera impresión de ti fuera esa. El rostro de Luke se suavizó al escucharme. Su voz bajó de tono y sentí su aliento cerca de mi oído. El corazón me latía más rápido, aunque intentaba mantenerme tranquila. Quería creerle, y la verdad, lo hacía. Pero aún así, no fui con ellos al lounge. Ya había tomado algo en el karaoke, y si bebía más, estaría completamente fuera de mí. Lo miré con seriedad y dije, vayan ustedes. Yo de verdad necesito descansar. Él sonrió y se inclinó un poco, bromeando, a veces quiero ver cómo eres cuando estás totalmente borracha. Cuando bajamos, ella y los demás ya estaban pidiendo un auto y le gritaban a Luke que se apurara. Así que él solo me acompañó hasta la entrada del campus. Caminé lentamente por la calle tranquila, bordeada de altos árboles sicómoros. La brisa fresca de la noche hacía crujir las hojas sobre mi cabeza, y algunas caían con suavidad. Extendí la mano y atrapé una, girándola entre los dedos. Fue entonces cuando vi a alguien más adelante, una figura de pie bajo un farol. Llevaba una sudadera blanca con capucha y pantalones cargo color marrón claro, apoyado con tranquilidad contra el poste, con la cabeza inclinada hacia arriba. Su cabello caía suavemente sobre la frente, y algo pequeño sobresalía de su boca. Al principio pensé que era un cigarrillo. Pero al acercarme, vi que era solo una paleta. ¿Mason?
Llamé. Abrió los ojos y me miró. Tenía una expresión relajada, casi soñolienta, quizás por el alcohol. «Lindsay, ¿qué haces afuera tan tarde?», preguntó. «Estaba con mi novio», respondí. «Se encontró con unos amigos de la infancia y se fueron a un bar. Yo no bebo mucho, así que me regresé temprano». Dudé un poco y luego pregunté, «¿Y tú, Mason?». Sonrió levemente y se frotó la frente. «Algo parecido. Tomé algo con unos amigos. Ellos querían seguir la noche, pero yo ya no tenía ganas. Así que también me fui antes». Su voz sonaba más suave de lo normal. Tal vez era el alcohol, pero no parecía tan frío o distante como de costumbre. No sabía qué más decir, así que seguí jugando con la hoja que tenía en la mano. Mason soltó un leve suspiro y se enderezó. «Vamos», dijo. «Vamos por el mismo camino». Él no era de hablar mucho, así que caminamos en silencio un rato. Pero ese silencio empezó a sentirse incómodo, así que intenté romperlo. «Desde lejos, hace un rato, pensé que estabas fumando». Pero era solo una paleta. Soltó una pequeña risa. «No fumo, es malo para la salud». «Beber tampoco es muy saludable», respondí con una sonrisa. Él se encogió de hombros. «Sí, esta noche fue la excepción. La paleta es solo para despejarme un poco». Luego hizo una pausa y preguntó, «¿Cuál es tu sabor favorito?». Me quedé parpadeando, sorprendida por la pregunta repentina. No supe qué decir al principio. Me quedé ahí, sin palabras, completamente tomada por sorpresa. Pero entonces Mason metió la mano en su bolsillo y, en silencio, me ofreció una paleta nueva. Así que eso era lo que había querido decir antes, me estaba ofreciendo una. Por supuesto. Mason nunca ha sido el tipo de persona que dice algo grosero o crea momentos incómodos. Era de limón. El sabor dulce y ácido se extendió por mi boca, despejando poco a poco la niebla en mi cabeza. Justo como había pasado 3 días antes. Caminó conmigo hasta la puerta del dormitorio y allí se detuvo. Sonreí y le dije, «Gracias, Mason. Ya puedes irte, estoy bien». Él hizo un sonido bajo, como un muy suave, pero no se movió. «Me voy cuando te vea entrar», respondió. Nunca he tolerado bien el alcohol, y esa noche lo comprobé. Dormí como una roca hasta el mediodía del día siguiente. Cuando finalmente abrí los ojos, lo primero que vi fue un mensaje de Luke, «¿Estás despierta?». Luego otro, «Avísame cuando te levantes. Te invito a almorzar». Le respondí, «¿Y ella?». Él empezó a escribir de inmediato, pero el burbujeo de escritura se quedó ahí mucho rato. Cuando por fin llegó el mensaje, decía, tenía cosas que hacer. Se fue a casa esta mañana. Así, sin más, ella desapareció, tan repentinamente como había aparecido. Se sintió como si hubiera sido solo una escena en una película. Y ahora que había terminado, se suponía que todo debía volver a la normalidad. Pero no fue así. No realmente. Algo había cambiado. Silenciosamente, pero de una forma que no se podía deshacer. Luke empezó a volverse más distante, incluso cuando estábamos juntos. Una vez fuimos al cine. Pero antes de que comenzara la película, dijo que tenía que ir al baño, y nunca regresó. A mitad de la función, ya no pude más. Me levanté y fui a buscarlo. Finalmente lo encontré en la escalera, afuera, fumando. Se veía agotado, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Me quedé ahí parada un segundo, sin saber qué hacer, luego abrí la puerta y me acerqué. El olor del cigarro me hizo toser un par de veces. Él se giró, sorprendido. Apagó rápidamente el cigarro. «¿Por qué no estás viendo la película?», me preguntó. «¿Pasó algo?». Hubo una larga pausa. Luego, finalmente dijo, «No es nada. Solo cosas de familia». Recordé que una vez me había contado que sus padres manejaban un negocio familiar. Lo miré con atención y le dije, «Si es por dinero o por algo relacionado con la empresa, puedo ayudarte. O sea, puedo pagar nuestras salidas por un tiempo, si eso sirve».
En el instante en que dije eso, algo brilló en sus ojos. No supe exactamente qué era, parecía un poco a compasión, tal vez incluso molestia. Pero cuando parpadeé, ya había desaparecido. Tal vez lo imaginé. Él sonrió, me revolvió el cabello y dijo, no es para tanto, amor. No necesito que mi novia pague. No te preocupes. Después de eso, las cosas se volvieron aún más frías entre nosotros. El clima se hizo más frío también, y yo empecé a estar más ocupada con el laboratorio y las clases. Empezamos a vernos cada vez menos. A veces pasaban 3 días sin que siquiera comiéramos juntos. Sus mensajes también se volvieron más cortos. Más fríos. Cuando le pregunté qué pasaba, solo dijo que estaba estresado, por la escuela, la familia, todo. Que lo estaba intentando, pero que las cosas estaban difíciles ahora mismo. Y entonces descubrí la verdad, completamente por accidente. Una tarde, estaba charlando con una chica de último año de mi laboratorio durante un descanso. Comenzó a hablar de una bloguera que seguía. Por fin consiguió a su amor de la infancia, dijo, sonriendo. Después de años huyendo de sus sentimientos. El chico se consiguió una novia falsa para darle celos, y ¡pum! Ella se dio cuenta de que lo quería. Puse los ojos en blanco. Eso suena a trama de telenovela. Ella se rió y dijo, ¿verdad? ¿Quieres ver la publicación? Sacó su teléfono y me mostró una foto en un bar. Había botellas y vasos por toda la mesa. Una mano pálida sostenía un vaso, sin tocarlo. Un chico se inclinaba, tomándola del mentón, y la besaba. La luz era tenue y sus rostros borrosos, pero reconocí a la chica al instante. Ellie. Sus 2 trenzas características. El pequeño lunar justo debajo de su mejilla. Era ella. Todo dentro de mí se congeló. El pecho se me apretó como si me hubieran clavado algo filoso. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. La chica mayor me miró, de repente preocupada. Lindsay. ¿Estás bien? Fue entonces cuando me di cuenta, mis manos estaban temblando. No podía respirar bien. El corazón me latía con fuerza. Y de pronto, sin esperarlo, sentí una mano cálida posarse suavemente sobre mi hombro. Me limpié la cara y me di la vuelta. Era Mason. Sus ojos bajaron hasta encontrarse con los míos. Lo siento, Mason, dije en voz baja, con la voz áspera. No me siento bien. ¿Puedo tomarme la tarde libre del laboratorio? Él simplemente asintió. Fue sorprendente, Mason normalmente era estricto con la asistencia al laboratorio. Tal vez me veía tan mal que ni siquiera hizo preguntas. Corrí de regreso a mi dormitorio y abrí Weibo otra vez. Volví a entrar a la publicación que mi compañera de último año me había mostrado. Era de la misma cuenta que, según ella, Luke seguía, aunque no era muy activa. Desde que empezó el año, solo había unas pocas publicaciones. Una de abril, justo antes de la temporada de graduación, destacaba. Decía, ¿y si está claro que le gusto pero sigue actuando raro y no lo admite? Y el comentario con más votos decía, haz que sienta celos. Usa a otra persona para provocar una reacción. De repente, todos los recuerdos de la fiesta de graduación volvieron a mí. Recordé al amigo de Luke preguntando, ¿por qué estás saliendo de repente con Lindsay? Sabes desde hace años que le gustas. Y Luke, fumando con indiferencia, respondió con ese tono frío y distante, porque ella no da problemas. Supongo que tenía razón. Yo no los daba. Incluso hablé en mi discurso sobre lo tranquila y comprensiva que era mi familia, esperando que eso me hiciera ver como la elección perfecta para él. Durante 3 años le di todo el amor que tenía. Al principio, lo ignoró. Luego, lo aceptó. No porque me amara, sino porque quería usarme para llamar la atención de otra chica. Para hacer que ella se diera cuenta de lo que sentía por él. Entonces, ¿qué era yo para él? Solo una herramienta. Un accesorio en la historia de amor de otra persona. Le pedí a Luke que se reuniera conmigo. Al principio, intentó evitarlo como había estado haciendo los últimos 2 meses. Pero esta vez no lo dejé. Le dije con calma,
vi tu otra cuenta de Weibo. Hubo una pausa. Pude oír su respiración al otro lado, lenta, casi congelada. Luego soltó una risa corta y suave y dijo, está bien. Veámonos. Una última vez. Aunque estábamos en el mismo campus, me di cuenta de que no lo había visto en 2 días. Cuando bajé, el cielo estaba iluminado por un cálido atardecer. Las nubes brillaban en tonos rosados y anaranjados. Luke ya estaba esperando. Estaba ahí de pie, con la cabeza ligeramente inclinada, pero la sonrisa calmada que siempre llevaba había desaparecido. En su lugar, tenía una expresión arrogante, incluso despectiva. Y fue entonces cuando lo comprendí. El Luke frío y misterioso del que me enamoré nunca existió. Solo era una máscara. El verdadero Luke era este que tenía delante. Frío. Cínico. Egocéntrico. Así que lo viste, dijo con desgano. Entonces no hay nada más que explicar. Extendió los brazos como si no fuera gran cosa y añadió, terminamos, Lindsay. Rompamos. De verdad pensé que podría mantenerme entera. Lo intenté. Pero escuchar esas palabras dolió tanto. Fue como si alguien me arrancara el corazón del pecho y lo aplastara. Lo amé profundamente durante 3 años completos. Y en los 6 meses que estuvimos juntos, le di todo, mi tiempo, mi cuidado, mi confianza. Respiré con dificultad, presionando mis uñas contra la palma para no derrumbarme. Lo miré directamente y le pregunté, ¿por qué me elegiste? Me miró como si la respuesta fuera obvia. Porque tú me gustabas. Me perseguiste durante 3 años y prácticamente te ofreciste. Por supuesto que iba a decir que sí en algún momento. Luego sonrió y añadió, deberías estar agradecida. Te dejé entrar a un mundo que nunca habrías alcanzado sin mí. ¿Verdad? 3 años de sentimientos. Todos esos momentos en los que pensar en él hacía que mi corazón latiera más rápido, que mis mejillas se ruborizaran. Todo desapareció en ese instante. Sentí que algo dentro de mí había muerto. Mis manos comenzaron a temblar. Rápidamente las escondí detrás de la espalda y las apreté en puños. Me prometí no llorar. No aquí. No frente a él. Aunque para Luke yo no significara nada, todavía me quedaba el orgullo. Respiré hondo, a punto de hablar, cuando de pronto, escuché una voz fría detrás de mí. ¿Qué mundo? ¿El mundo de los imbéciles? Me di la vuelta y vi a Mason, de pie justo a mi lado. El rostro de Luke cambió ligeramente. Se enderezó y miró a Mason con una expresión vacía. Mason, esto es entre mi novia y yo. No creo que te concierna. La voz de Mason fue tranquila y firme. Es novia, corrigió. ¿Y tú eres? Estás acosando a una estudiante menor en el laboratorio. ¿Debería contarle esto a tu asesor, Luke? La voz de Mason era tranquila, pero firme. El rostro de Luke cambió al instante. Su expresión se oscureció y sus ojos se afilaron como cuchillas frías. Miró a Mason como si estuviera listo para pelear. Preocupada de que realmente causara problemas, me apresuré a interponerme entre ellos. Me giré hacia Luke y dije su nombre en voz baja. Él me miró, con los ojos todavía helados. Tienes razón, dije suavemente, pero con claridad. No vengo de una familia rica como tú. No soy naturalmente inteligente. Y definitivamente no soy buena jugando juegos mentales. Lo miré directamente a los ojos. ¿De verdad me gustaste alguna vez? Incluso pensé en lo mucho que tendría que esforzarme para ser digna de un futuro contigo. Pero eso ya se acabó. Ya no me gustas. Y sinceramente, tu mundo me da asco. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Pude sentir la mirada de Mason sobre mí mientras me iba. Respiré hondo y murmuré, perdón, Mason. Por haberte involucrado. No respondió de inmediato. Luego preguntó con suavidad, ¿quieres que camine contigo un rato? Tal vez te ayude a despejar la mente. Negué con la cabeza. Ya lo había notado antes, esa forma en que Mason me miraba a veces.
Había algo en sus ojos, algo más allá de la amabilidad típica entre un estudiante mayor y uno menor. Pero en ese momento, simplemente no tenía fuerzas para pensar en eso. 2 días después de la ruptura, escuché que Luke y ella finalmente estaban juntos. No me sorprendió. Él la había estado esperando todos estos años, y ahora ella por fin le había dicho que sí. ¿Y yo? Me hice a un lado en silencio, como si siempre hubiera sido mi papel. Solo un reemplazo en la historia de amor de otra persona. Ellos pertenecían al mismo mundo, misma clase social, mismas vidas pulidas. Siempre supe que yo no encajaba. Incluso cuando Luke fingía ser amable, podía sentir su orgullo oculto y su arrogancia. Aún así, me aferré a mi tonto sueño. Y en esos momentos en los que me besaba, cuando me miraba como si yo fuera la única en la habitación, yo lo creía. De verdad creí que tal vez podíamos funcionar. Pero, en el fondo, sabía la verdad. Cuando era muy pequeña, mi mamá se enfermó. No logró sobrevivir aquel invierno. Solo 2 semanas después de que falleció, mi papá se volvió a casar. Por unos cuantos cientos de dólares en manutención, empezó a poner excusas. Incluso sugirió que solo me alimentaran una vez al día, para que me viera obligada a comer en casa de mis abuelos. Finalmente, mi abuela se hartó. Fue a su casa, se plantó en la puerta y le gritó: «Nosotros nos encargaremos de Lindsay. No necesitamos que tú la críes, y no esperes que te cuide cuando seas viejo». Mi papá no dijo una palabra. Ni siquiera me miró. Sus ojos estaban fijos en el vientre de mi madrastra, el hijo varón que siempre había querido. Así que crecí con mis abuelos. Y sabía, incluso de niña, que estudiar era mi única salida. No podía darme el lujo de fallar. Ni un poco. Durante los años más difíciles de mi adolescencia, mantuve la cabeza baja. Sin distracciones. Sin dramas. Solo estudio. Por eso, cuando finalmente conocí a Luke, todas esas emociones reprimidas salieron de golpe. Fue como una ola que me arrastró, y no podía respirar. Mientras me ahogaba en todo ese dolor, mis abuelos seguían llamándome 2 veces por semana. Como siempre. Intentaba actuar normal, fingir que estaba bien. Pero ellos sabían que algo no andaba bien. «Lindsay, cariño. ¿Has estado llorando?», preguntó mi abuela. Aspiré por la nariz y forcé una sonrisa, aunque no pudieran verme. «Estoy bien, abuela. El experimento en el que estoy trabajando es complicado. No está funcionando». «No hay prisa», dijo ella, con esa voz suave y cálida, como cuando yo era niña. «Tómate tu tiempo, amor. Nuestra Lindsay es la mejor». Me mordí el labio, aguantando las lágrimas. Mi voz tembló al responder: «Gracias, abuela. Uno de los mayores me está llamando. Tengo que irme». Después de colgar, me di la vuelta, y ahí estaba Mason, a solo unos pasos de distancia. Sus ojos eran de un tono muy claro de marrón, casi dorado. Bajo las luces brillantes del pasillo del laboratorio, parecían la luna pálida, distantes, silenciosos y un poco tristes. Salí de mis pensamientos y susurré: «Perdón, Mason». No debía haber salido del laboratorio para contestar esa llamada. Pero él no comentó nada sobre eso. En cambio, me miró y preguntó: «¿Quieres dar un paseo?». Se sentía irreal. Mason, el que siempre se mantenía al margen, el que vivía inmerso en su investigación, ahora me ofrecía caminar conmigo. A mí, una estudiante menor con el corazón roto, perdida en un pasillo lleno de luces fluorescentes y sentimientos pesados. Había llegado el invierno, y los abedules del campus se veían altos y quietos. Su corteza estaba marcada con vetas de gris oscuro, y cuando miraba hacia arriba, entre las ramas desnudas, el cielo parecía un rompecabezas de piezas rotas en tonos de azul y gris ahumado, como si le faltaran bordes. Mason caminaba a mi lado en silencio y me preguntó con voz suave: «¿Te está dando problemas el experimento? Aún estás en tu primer año de posgrado. Si es demasiado, puedo ayudarte a ajustarlo para que sea más fácil». «No es el experimento», respondí. Él se quedó en silencio un momento, escuchando. «Es por Luke», añadí. «Pero es más que solo eso. A veces me siento
Impotente. No importa cuánto me esfuerce, no puedo sacudirme la sensación de que nunca voy a alcanzar a los demás. Vengo de la nada, y aunque me exijo todos los días, siento que nunca estaré al nivel de personas como tú. Hice una pausa, y luego admití, siempre lo supe, en el fondo. Pero seguí mintiéndome. Pensé que si trabajaba lo suficiente, algún día me verían como una igual. Creí que podría estar al lado de personas que nacieron con privilegios y hablar como si fuéramos lo mismo. Bajé la mirada a mis zapatos, y mi voz se volvió más baja. Pero eso solo era un sueño. Una fantasía. ¿Qué estoy persiguiendo siquiera? ¿Qué significa el éxito para alguien como yo? Mason se detuvo de repente y se giró hacia mí. Lindsay, dijo, estás aquí. Vas a la misma universidad que todas esas personas que crees que están por encima de ti. ¿No significa eso algo? ¿No prueba ya que perteneces a este lugar? Empecé a responder, no, pero... Él me interrumpió suavemente. Luke es solo Luke. Sus opiniones no definen quién eres. Solo muestran quién es él. Siempre he creído que tú y yo estamos en el mismo mundo. Me enderecé un poco. Sus palabras hicieron que algo dentro de mí cambiara. Entonces, me cayó la ficha. Tú lo escuchaste, ¿verdad? Ese día en la cafetería. Cuando hablé de ti con Luke. Los labios de Mason se apretaron en una línea delgada. Sí, respondió. Me ardieron las mejillas. Ese día, nerviosa, le había dicho a Luke que tal vez algún día podría colaborar con Mason en una investigación, competir en concursos académicos, o incluso escribir un artículo juntos. Lo había dicho medio en broma, solo para cambiar de tema. Mason, no era lo que quería decir, solté, avergonzada. No lo dije en un sentido raro. Pero luego lo miré, y dejé de hablar. Sus ojos brillaban, cálidos. Sonreía, tranquilo y constante, y sentí que esa luna que siempre parecía tan lejana ahora estaba justo frente a mí. Estaría encantado, dijo suavemente. Si quieres trabajar conmigo. Competir en concursos. Escribir artículos juntos. En serio, eso me haría muy feliz. Esa noche no pude dormir. Mason siempre había sido alguien que marcaba límites. Incluso cuando no sabía qué decir, él me daba espacio. Nunca me presionó, nunca pidió más de lo que yo podía dar. Pero en ese momento, solo por un segundo, lo supe. Le gustaba. Aún así, ¿qué significaba eso? Ya había escuchado los rumores en el laboratorio. Decían que la familia de Mason tenía incluso más privilegios que la de Luke. Eso hacía aún más difícil imaginar que algo real pudiera pasar entre nosotros. Así que me quedé callada y fingí que nada había cambiado. Y Mason respetó eso. Mantuvo su distancia, me trató como a cualquier otra estudiante menor. Pero incluso cuando trataba de seguir adelante, esa suave melodía seguía sonando en mi mente, de verdad espero que puedas entenderlo. Cierra los ojos y míralo con claridad. Solo que, yo no podía verlo con claridad. Porque en la vida real, que alguien te guste no arregla todo. Al final del año, un brote de enfermedad golpeó mi pequeño pueblo natal. En cuanto me enteré, llamé a mis abuelos. Mi abuela contestó con su alegría de siempre, no te preocupes, Lindsay. Recién hicimos compras la semana pasada, arroz, harina, aceite, y tengo mis vegetales en conserva y carne seca. Estaremos bien por al menos un mes. Sus palabras me hicieron sentir un poco mejor, pero igual le pedí que me llamara si pasaba algo, aunque fuera pequeño. Después de colgar, levanté la vista, y justo al otro lado de la calle, vi a Luke. Estaba con ella. Ella tenía su brazo entrelazado con el de él y reía, con su largo cabello rizado con cuidado, usando un abrigo de cachemira beige. Se veía perfecta. Pero luego notó que él no le estaba prestando atención. Siguió su mirada, directamente hacia mí. Su sonrisa se desdibujó un poco. Solo por un segundo. Antes pensaba que debía odiar a Luke. Por mentirme. Por usarme. Por aplastar mis sentimientos y actuar como si nunca hubiera importado. Pero ahora, parada ahí, mirándolo, no sentí nada.
ahora parecía un extraño, alguien a quien probablemente no volvería a ver jamás. Y, sinceramente, estaba bien con eso. Mi vida tenía problemas más grandes que el amor. No dije una palabra. Simplemente me di la vuelta, guardé el teléfono en el bolsillo y me alejé en silencio. Esa noche empezó a nevar en Eni. En los días siguientes, me crucé con ellos, Luke y Elle, 2 veces más en el campus. Ni siquiera se dieron cuenta de mi presencia. No fue hasta que Mason me envió una canción por WeChat, Chance, Christmas is here. Fue entonces cuando lo entendí, mañana era Navidad. Después del laboratorio esa tarde, estaba por ir al comedor cuando mi vecina de la infancia me llamó de repente. Sonaba preocupada. Lindsay, ¿puedes hacer algo? Tus abuelos no almacenaron suficiente comida. Ya no les queda nada. Esta mañana les llevé unos fideos secos, pero no pueden vivir solo de eso. Y ahora ni siquiera funcionan los repartos por internet. Quiero ayudar, pero tengo que cuidar a mis hijos también. Me quedé en blanco. Apenas recuerdo haberle dado las gracias antes de colgar. Llamé a mis abuelos de inmediato. Al principio actuaron como si todo estuviera bien. Pero no me lo creí. Alcé la voz, tratando de no llorar. Les dije que tomaría el próximo tren a casa si no me decían la verdad. Fue entonces cuando mi abuela cedió. Nevó la semana pasada y tu abuelo se resbaló afuera, admitió. Todavía le duele la pierna. Pensamos esperar a que se recuperara antes de salir a comprar más comida. ¿Quién iba a imaginar que cerrarían todo el barrio? Lindsay, tu trabajo en el laboratorio ya es bastante difícil. No te preocupes por nosotros. Los trenes ni siquiera están funcionando ahora. No podrías venir aunque quisieras. Estaremos bien. No supe qué decir. Solo respondí suavemente y colgué. Entonces hice algo que no hacía desde hace 3 años, llamé a mi papá. Sonó mucho antes de que finalmente contestara. En cuanto escuchó mi voz, intentó colgar. Espera, solté. ¿Puedes enviar algo de comida? Y medicina, para los abuelos. Se rió con amargura. ¿No recuerdas? Tu abuela dijo que ya no éramos familia. ¿Y ahora quieres mi ayuda? ¿Acaso sabes lo caro que está todo? Traté de mantenerme tranquila. Si tú lo entregas, yo te lo pago. Ah, ¿ahora te va bien, eh? Se burló. ¿Aún estás en la escuela? ¿De dónde sacas ese dinero? Apreté el puño. Beca, respondí con firmeza. No dijo nada. La línea se cortó. 10 minutos después, recibí un mensaje. Barrio cerrado. No puedo salir. Tengo esposa e hijo que cuidar. Tus abuelos están viejos. Si viven o mueren. Es cosa del destino. Me quedé mirando la pantalla con las manos temblando. Abrí Weibo y publiqué en el foro local de ayuda, preguntando si alguien cerca podía colaborar. Mis manos temblaban tanto que tardé una eternidad en escribir y enviar el mensaje. La primera respuesta me destrozó. ¿Dejaste a tu familia anciana por un sueño de ciudad grande y ahora pides ayuda? ¿Quieres caridad cuando nunca ayudaste a nadie? Ese comentario cruel me quebró. Me desplomé sobre el escritorio y lloré desconsoladamente. No podía parar. Para personas como yo, la vida es como un barquito de papel en medio de una tormenta. No importa cuánto te esfuerces por mantenerlo a flote, un solo viento fuerte basta para volcarlo. ¿Qué pasó? Escuché la voz de Mason encima de mí. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. Mason. Murmuré. Se agachó hasta quedar a mi altura. ¿Qué ocurre? Preguntó con suavidad. Le conté todo. Mi voz temblaba sin parar, pero él no me interrumpió. Solo escuchó. Luego dijo en voz baja, no te preocupes. Yo me encargo. Justo frente a mí, sacó su teléfono y llamó. Mamá, ¿tienes algún estudiante o colega cerca del condado G? Necesito un favor. Te paso la dirección y los datos de contacto. Al colgar, me pidió la dirección y el número de mis abuelos.
Aproximadamente 1 hora después, mi abuela me llamó, su voz llena de sorpresa. Alguien acaba de traer víveres, dijo. Creo que son voluntarios. Arroz, harina, aceite, verduras frescas, fruta, carne. Hasta mis pastillas para la presión. Y ungüento para la pierna de tu abuelo. No dejaba de preguntar, Lindsay, esto debe haber costado mucho. ¿Te mando el dinero? Tragué saliva, conteniendo las lágrimas. No, abuela, susurré. Solo coman bien. Por favor. Está bien, abuela, le dije con suavidad. La universidad tiene un programa de apoyo para estudiantes cuyas familias están pasando por momentos difíciles. Todo está cubierto, no tienes que pagar nada. Después de colgar, miré a Mason. Gracias, le dije en voz baja. Muchísimas gracias. Casi se me quebraba la voz. ¿Cuánto costó todo eso? Déjame pagarte. Pero en el fondo ya lo sabía, a veces, por mucho dinero que tengas, no puedes arreglarlo todo. Aún así, ofrecer pagarle a Mason era la única forma que tenía de callar la culpa y la impotencia que se agitaban en mi pecho. Mason no respondió de inmediato. Me miró por un largo momento, luego suspiró suavemente y con la yema de su dedo limpió una lágrima del rincón de mi ojo. No tienes que pagarme nada, dijo con amabilidad. Solo deja de llorar, ¿sí? Hizo una pausa y añadió, estaba por irme hace rato, pero vi que las luces del laboratorio seguían encendidas y decidí pasar a ver. Fue entonces cuando te vi llorando. Uno de los exalumnos de posgrado de mi mamá enseña en una escuela cerca de tu ciudad. Ella se puso en contacto con él y le pidió que llevara los víveres. Apreté el billete de 100 yuanes que tenía en la mano, sintiendo los bordes clavarse en mi palma. Por favor, dale las gracias al profesor Hank de mi parte, dije. Pero esas palabras me parecieron tan pequeñas, tan insuficientes. Él había ayudado a mis abuelos de una forma enorme, y Mason se quedó conmigo hasta que el laboratorio quedó completamente a oscuras. Seguí buscando una forma adecuada de agradecerle, de compensarlo de alguna manera. Pero antes de que pudiera decir algo más, ya estábamos saliendo del edificio, caminando uno al lado del otro. Era tarde. La nieve caía con más fuerza ahora. Mason llevaba un abrigo gris oscuro, y una suave capa de nieve se acumulaba sobre sus hombros. Quise extender la mano y sacudirla, pero dudé, sin saber si debía hacerlo. Mientras me quedaba allí, incómoda, Mason se detuvo de repente. Estábamos bajo un farol, cuya luz amarilla suave iluminaba los copos de nieve girando a nuestro alrededor. Se volvió hacia mí, con los ojos dulces, y sacó una pequeña caja de su mochila. «Feliz Navidad», dijo, entregándomela. «Noté que siempre estás escuchando música. Así que te compré unos auriculares mejores». Me puse un poco nerviosa, sin saber cómo reaccionar. «Eso es demasiado, Mason. Yo ni siquiera te compré nada». Sus ojos se apagaron un poco. «Lindsay», dijo con voz baja pero honesta, «pensé que a estas alturas ya lo sabías. Me gustas. Ayudarte me hace feliz. Darte algo no es una carga, es lo que quiero hacer. Si te hizo sentir incómoda, entonces quizá me equivoqué. Nunca antes había perseguido a una chica, pero aprenderé. Lo haré mejor». Siempre había sido tan respetuoso y calmado, pero ahora sus palabras despertaron algo profundo en mí, sentimientos que no estaba lista para enfrentar. Me costaba hablar. «Pero no se siente justo para ti». Mis pensamientos estaban hechos un caos. No podía detener la oleada de emociones que me invadía. «Mason, ¿por qué te gustó?». Hizo una pausa, pensativo. «En tu primer día aquí, te ayudé a registrar tu identificación de estudiante. Probablemente no lo recuerdes, pero yo sí me fijé en ti. Y aunque estabas detrás de Luke, yo estaba ahí, observando cómo trabajabas duro, sin rendirte. Cuando te vi entrar al laboratorio otra vez este semestre, lo supe. Me gustas». Me mordí el labio. Mi voz apenas era un susurro. «Pero alguien como yo, tal vez nunca llegue ni siquiera al punto donde tú empezaste». Él sonrió con dulzura. «Quise decírtelo cuando caminábamos entre los abedules», dijo. «Pero tu reacción.
Sentí que no era el momento. Lindsay, lo entiendo. Piensas que tu origen no encaja con el mío. Que no eres suficiente. Pero yo no lo veo así. ¿Y si eso es lo que realmente te detiene? Dio un paso hacia mí, lento, hasta que quedamos hombro con hombro. Entonces yo daré un paso atrás. Iré hasta donde tú estás, y caminaremos hacia adelante juntos. La nieve caía densa a nuestro alrededor, el mundo estaba tan silencioso que podía oír los latidos de mi corazón, fuertes, rápidos, desbocados. Se sentía como ríos rompiendo glaciares, como truenos resonando en lo alto de las montañas. Sé que no fui la primera persona que amaste, dijo Mason con suavidad. Pero me gustaría ser la última. Lindsay. ¿Quieres salir conmigo? Su mano se extendió hacia la mía, dejando espacio, como esperando permiso. Yo también extendí la mía, y la tomé. No la solté. 3 días después de que Mason y yo empezamos a salir oficialmente, conocí a sus padres. El profesor Hank y su esposa eran ambos profesores en nuestra universidad. Ese día, la universidad estaba tranquila. Mason y yo acabábamos de salir del laboratorio cuando, de repente, nos topamos con sus padres. Acababan de regresar de un viaje académico y no hubo tiempo para esconderse ni disimular, era evidente que estábamos juntos. Por un instante, una oleada de emociones me invadió. No estaba preparada. Pero antes de que pudiera decir algo, Mason tomó suavemente mi mano y sonrió. Mamá, papá, ella es mi novia, Lindsay. Para mi sorpresa, el profesor Hank me miró directamente y sonrió como si ya me conociera. ¿No mencionaste alguna vez que tenías ideas nuevas sobre las tendencias en la tecnología de la nube pública? ¿Has investigado más al respecto? Me quedé paralizada, completamente desconcertada. Entonces lo recordé, él era el profesor del curso de computación en la nube que tomé en mi 3er año. Mientras parpadeaba, sin saber qué responder, el padre de Mason, el profesor Tion, soltó una risa para aliviar la tensión. Vamos, ¿es la primera vez que conoces a tu futura nuera, y ya le estás interrogando sobre temas académicos? El profesor Han rió y me dio una suave palmada en el hombro. Está bien, está bien. Pero si de verdad te interesa este campo, deberías considerar unirte a mi laboratorio para tu doctorado. Asentí, algo nerviosa, y charlamos un poco antes de que dijeran que tenían que volver a sus oficinas. Justo antes de irse, solté con cuidado la mano de Mason e hice una reverencia profunda al profesor Hank. Gracias por ayudar a mis abuelos con los víveres el otro día. Él dio un paso rápido hacia mí, agitando las manos. Vamos, no seas tan formal, niña. Al final del semestre, finalmente se levantó el confinamiento en mi ciudad natal. Mason mencionó la idea de ir conmigo a visitar a mis abuelos. Al principio dudé, pero luego le conté todo. Le conté cómo mi mamá falleció cuando yo era muy pequeña. Cómo mi papá prácticamente me abandonó. Y cómo fueron mis abuelos quienes me criaron y siempre estuvieron a mi lado. También le conté mi plan, una vez que me gradúe, quiero traerlos a vivir conmigo a Eni. Mason no dijo nada durante un rato. Solo escuchó con atención, sin juzgar, sin compasión fingida. Cuando terminé, se inclinó y me dio un suave beso en la mejilla. Entonces está decidido, dijo en voz baja. Cuando llegue el momento, buscaremos un lugar para ellos en el mismo barrio. Así será más fácil cuidarlos. Dijo tus abuelos con tanta naturalidad, con tanta ternura, como si ya fueran parte de su vida también. Sin dudar, sin incomodidad. Y en ese momento, sentí que algo cambiaba dentro de mí y algo cálido y profundo. No había pasado tanto tiempo desde que empezamos a salir, pero de alguna manera, ya sentía que conocía a Mason de toda la vida. Durante las vacaciones de invierno, íbamos caminando por el campus para tomar nuestro transporte cuando nos cruzamos con Luke. Antes de que pudiera reaccionar, Mason apretó con más fuerza mi mano. Yo solo quería pasar de largo y fingir que no lo había visto. Pero Luke me llamó, Lindsay. Me detuve, con la cara inexpresiva, mirándolo fijamente. Pensé que iba a decir algo hiriente, quizá que nunca fui suficiente. Pero en vez de eso, me miró y dijo, terminé con Jessica. Por alguna razón, casi me reí. Pues espero que encuentres pronto a tu próxima novia. Él también rió. ¿Por qué estás tan tensa?
¿Pensaste que quería volver contigo? No tenía palabras. ¿De qué se sentía tan orgulloso? Entonces Mason intervino, con un tono frío como el hielo. ¿De qué exactamente estás orgulloso, Luke? Solo tuviste suerte y acabaste en el lugar correcto. Eso es todo. Hay muchas personas más exitosas que tú. ¿Cómo actúas frente a ellas? Luke entrecerró los ojos y se burló. ¿Más afortunado? ¿Hablas de ti mismo? Mason solo sonrió levemente y empujó el suelo con la punta del pie. Tal vez. Pero ahora mismo, yo soy el que está sosteniendo la mano de Lindsay. Luke soltó una risita y se alejó sin decir nada más. Mason y yo subimos al taxi rumbo a la estación del tren de alta velocidad. Yo miraba por la ventana, con 1000 pensamientos dando vueltas en mi cabeza. Entonces él me preguntó en voz baja, ¿en qué piensas? Parpadeé, volví al presente, y lo provoqué, adivina. Él me miró con una pequeña sonrisa. No puedo adivinar. Pero mientras no sea en Luke, no me importa. Me reí y entrelacé mis dedos con los suyos. ¿Estás celoso? Pregunté. Mason ni siquiera lo dudó. Sí. Un poco. Sonrió. Así que, Lindsay, si tienes algo de tiempo, ¿podrías venir aquí a animarme un poco? Solté una carcajada y me acerqué, susurrándole al oído, estaba pensando. Que por fin encontré el amor verdadero. Y lo decía en serio. Mason me mostró que el amor no siempre es dramático o perfecto. A veces es silencioso, constante y lleno de bondad. Me enseñó que amar no es correr detrás de alguien, es caminar a su lado, sin importar desde dónde comiencen. Con él, no sentía que tenía que alcanzar a nadie. Me sentía vista. Me sentía segura. Tuve suerte. Mucha suerte, de haber conocido a Mason.